Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy toca tutorial. Vale, perdonadme, tengo el aro de luz porque es de noche, entonces voy a hacer un tutorial con este troquel, ¿vale? Con estos troqueles voy a hacer servir este troquel de Scrap Diva Designs. Os dejaré todos los datos de su Instagram, su YouTube, todo en la cajita de información. Tiene unos troqueles fantásticos. Bueno, ya me habéis visto lo que he hecho con ellos cuando enseñé los troqueles. Y bueno, pues son estos toppers. Vale, enseñé los dos grandes y los dos pequeñitos y voy a trabajar con ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a poner aquí a un ladito. Voy a hacer una Memory Dex y voy a utilizar esta herramienta de Heidi Schwab, que es para hacer los agujeritos, pero os voy a decir cómo las medidas para hacerlo sin esta herramienta. También haré la caja donde van colocados. A ver, os voy a decir lo que mide para que podáis hacerlo. Voy a utilizar mejor este para que podáis hacerlo sin esa herramienta, ¿vale? De lado a lado hace 10 con 1, 10. Hace 10 centímetros. Entonces, del centro del agujero aquí a la esquina, o sea, a uno de los lados, hace 3 con... A ver, esperad, que llevo las gafas puestas, pero ni aún así. Con 8. ¿Vale? 3,8. Y del centro al otro, centro del otro agujero, hace 2,5. ¿De acuerdo? De esta manera, bueno, y de alto del centro del agujero a la parte de abajo hace 0,6. ¿De acuerdo? Esas son las medidas para poder hacer los agujeritos y que encaje tal cual está este, ¿vale? No hace falta que sea cuadradito, o sea, le hacéis un agujero con la Crop-A-Dile que sea redondo y le hacéis unos dos, a ver, le hacéis dos, ¿cómo lo diría? Un agujerito así para abajo y ya tenéis la Memory Dex. Bien. Lo que voy a hacer es, me he cortado igual un papel estampado y lo que voy a hacer es pegar este con este para darle más fuerza, ¿de acuerdo? Así, de esta manera para darle más fuerza. Lo pego y vuelvo. Bueno, ya lo tengo pegado. Entonces lo que voy a hacer es que aquí he escogido este topper y lo voy a poner de esta manera, lo voy a pegar de esta manera. Así, que queda precioso. Y por la parte de atrás podré escribir todo lo que tengo que escribir, porque no hay flores y queda el detallito de las patitas, pero nada más. Así que por aquí está espacio suficiente para escribir. Así que lo voy a pegar y vuelvo. Vale, mirad qué memory más bonita. Queda súper mona, ¿veis? Queda súper bonita. Y ahora lo que vamos a hacer es la cajita donde van metidas todas. Bueno, vamos a recoger los toppers y la memory. Los voy a dejar a un lado. Y vamos a empezar con lo que es el tutorial de la cajita. De la caja para la memory. Bien, os voy a decir todas las medidas. Voy a subir un poquito la cámara, porque si no, igual no lo veis. ¿Veis? Tiene que tener esta forma. Entonces, vamos a ver cómo lo pongo para que lo podáis ver. Y el brillo, deje ver, vale. Lo que es de aquí a aquí hace 14, a ver, que no lo estoy enfocando. De aquí a aquí hace 14 centímetros. Esto de ancho tiene que hacer 6 centímetros. ¿De acuerdo? Esta solapa. Esta otra tiene que hacer también 6. Esta tiene que hacer 6 y esta tiene que hacer 6. Todas las de alrededor tienen que hacer 6 centímetros de ancho. Entonces, ¿cuánto hace desde aquí hasta aquí?
Pues tiene que hacer 18 centímetros, desde aquí hasta aquí. La parte central, 18 centímetros por 14 centímetros, ¿vale? Lo que es el rectángulo central. Y, bueno, pues las partes laterales, evidentemente, tendrán que tener los 18 de aquí y los 6 de aquí, ¿vale? 18 por 6. Estas partes de aquí tendrán que ser 6 por 14, ¿vale? 6 por 14. Este es igual que este y este es igual que este, ¿de acuerdo? Vale, cuando ya tenemos esta hecha, que es, digamos que todo lo que es la base, tenemos que hacer, este lo aparto, tenemos que hacer dos como este, que tendrán que tener, esto va así, pues de ancho, o sea de largo, tienen que hacer 14 centímetros, ¿vale? Por 10 centímetros, luego otra parte más de 14 por 10 centímetros y luego una pestaña de 2 centímetros, ¿vale? De esta manera. Le haremos marcas con la plegadera aquí y aquí. Vale. En este otro que os había enseñado le haremos marcas con la plegadera aquí, aquí, aquí y aquí. Bien, cuando ya tenemos esos dos, a ver, esperaros un momento, vale. Os he dicho que habían dos, dos iguales, tienen que ser dos iguales, ¿vale? Y ahora tendremos que hacer otros dos con esta forma que tienen que medir dos partes de 10 por 18. Esta parte de aquí tendrá que tener una pestaña de 1,5 arriba y de 1,5 abajo, y aquí, como la otra vez, pues le vamos a dejar una pestaña de 2 centímetros, ¿de acuerdo? Y todo irá señalado con la plegadera, ¿de acuerdo? Todo irá con la plegadera. Vale, y tenemos que hacer igualmente dos piezas iguales. Dos. Vale. Luego, ¿qué más? A ver. Vale, tendremos que hacer. Yo lo estoy haciendo con un cartón finito, ¿vale? De craft. No llega a ser cartón, veis que es como cartulina, es una cartulina craft. Y este hace 13,7 por 17,7, ¿vale? A ver si se puede ver. 13,7 por 17,7. Vale. Bueno, después, bueno, esto lo dejo para luego porque vamos a hacer las mismas piezas con papel de scrap, ¿vale? Con papel estampado. Las mismas piezas, todas iguales, que las otras que hemos hecho. Vamos a trabajar ya con lo que hay marcado, lo que ya os he enseñado. Y lo que vamos a hacer es doblar, ¿vale? Vamos a doblar estas partes. ¿Veis que queda como una cajita? ¿Lo veis? Así. Pero así no habría como pegarlo y quedaría poco consistente. Entonces lo que vamos a hacer es a ver dónde están. Vale, con estas partes que son las más grandes, vale, que ya hemos cortado dos, las que tienen la pestaña aquí, vamos a forrar esto con papel de scrap que ya teníamos cortado. Pues lo vamos a forrar de esta manera, ¿vale? Lo vamos a forrar así, lo vamos a pegar y ahora vuelvo cuando lo tenga pegado. Bueno, cuando ya lo tenemos forrado, ahora lo que vamos a hacer es cortarle un poquito la pestañita, ¿vale? Para que luego nos facilite el que no se vea.
así. Aquí me ha sobrado un pelín, lo recorto. Ya está. Y haremos lo mismo pues con el otro lado. Ay, a ver, no se vea. ¿De acuerdo? Simplemente para que luego no se vea. Aquí también. Ya sabéis que esto siempre me gusta hacerlo para que no se vea aparecer por ningún lado. Con el otro haremos lo mismo. Bien, y nos tiene que quedar de esta manera, ¿vale? Estas de aquí las voy a recortar un pelín de nada. ¿Veis? Esta pestañita de aquí también la voy a recortar igual, un poquito, sin pasarse, un poquito, simplemente para que luego nos ayude. Ya está. Y aquí igual. Aún está muy húmedo, por eso se me dobla un poquito, pero no pasa nada. Ya está. Vale. Bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a forrar. A ver. Bueno, cuando ya tenemos hecho eso, lo que vamos a hacer es, vamos a doblar por la señal que ya tenemos hecha. ¿Veis? Que ya le hemos hecho la señal. Vamos con cuidadito, ¿vale? Con mucho cuidado vamos a doblar por ahí. Con mucho cuidado vamos a ir doblando, con cuidado de que no se rompa. Vamos a ir doblando por ahí. Bien. Y ahora vamos a doblar las pestañas. Vale. La otra pestaña. Y esta de aquí irá doblada hacia afuera. Por lo tanto, tenemos que ir con mucho cuidadito, doblando por la señal que hemos hecho, que ya habíamos hecho antes en la cartulina Craft. Así. Vale. ¿Veis? De esta manera. Y ahora lo que tendremos que hacer es pegar. ¿Veis? Pegar aquí. Pegar aquí. Y esto irá pegado aquí. Esto tiene que ir pegado así. ¿Veis? Así tiene que ir pegado. Por la parte de dentro. Esto de aquí. Así que vamos a pegar. ¿Ves? También por la parte esta de aquí. Vale. ¿Veis? Queda perfecto. Vale, ahora lo mismo lo vamos a hacer con esta de aquí. ¿Ves? Ya queda así, queda una pared hecha. Tenemos que hacer lo mismo con esta pared de aquí.
Ya tenemos 2 paredes. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a forrar estos. Primero lo vamos a ver, que me aclare cuál es cuál. Esperar un momento, ya está. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Como este tiene que ir por dentro, entonces lo que haremos será vamos a forrar esta parte de aquí. A ver, esperar. Así y así. Vamos a meter todo por dentro, va toda forrada. Esta sí que va toda forrada, como antes habíamos hecho. Nada, pues. A ver. Ahora tendremos que hacer una señal. Bueno, vamos primero. A ver cómo era. Esto para afuera. Voy primero porque para que no se me rompa voy a forrar el otro. Vamos a ver. Ahora vamos a doblar. Este sabemos que es hacia afuera. Vamos a ver. Vale, este es hacia afuera. Vale, vamos a doblar este. A ver. Y ahora lo que vamos a hacer es medir dónde van a ir los palitos. Los palitos tendrán que ir a ver, 5,7, ¿vale? Tendrán que ir a 5,7. Voy a ponerlos aquí. 5,7 del lado izquierdo, 5,7 y 1,8 desde abajo, desde el pliegue. 1,5, 6, 7, 8. Ahí, ¿vale? Ahí nos vamos a hacer una señal para saber. A ver, me voy a hacer la otra señal a 1,8, 6, 7 y 8. Ahí. Y a 2,5 desde la primera señal, ¿vale? 2,5. Vale, os digo, tiene que medir, eran 5,7, 5,8. 5,8 de aquí al primer punto, 5,8. Desde el pliegue arriba, 1 con... A ver, que ya me he quitado aquella medida. 1,8, ¿vale? Del primero al segundo, 2,5. Y 1,8 también desde el pliegue hasta aquí de altura, ¿vale? Ya tenemos ahí las señales para poner los palitos.
Ahora tenemos que hacer lo mismo con el otro, ¿vale? Con este. Lo mido en un momento y seguimos. Bueno, ya tengo ahí también las señales, así que ya voy a doblar. Con mucho cuidado para que no se rompa. Voy a ir poquito a poquito para que no se me rompa, no quiero que se rompa. Aunque bueno, le vamos a poner un embellecedor, pero si no se rompe mejor. Vale, este poquito a poquito. Poco a poco, poco a poco. Así. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar esta parte de aquí. Esta parte de aquí la vamos a pegar así, ¿de acuerdo? La vamos a pegar así. Vamos a doblar bien y vamos a pegar esta parte de aquí. Aquí. Vamos a pegar aquí, bien pegada, así. Y ahora esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo con las cuatro esquinas. Así. Bien. Esta también. Y esta también. Bien, ahora vamos a pegar esta de aquí. Acordaros de recortar un poquito las esquinas para facilitar, ¿vale? Que si no nos va a ser más difícil. Y vamos a probar cómo entra. Bueno, como va muy justo, va a quedar estupendo, ¿veis? Va muy ajustadito, pero va a quedar muy bien. Ahora para sacarlo ya es otra historia. A ver, así que vamos a pegarlo todo, vamos a ponerle cola a todo para pegar ya esta parte. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro.
Vale, así queda la cajita, ¿veis? Entonces, esto no lo podemos dejar así. Entonces, como ya os había dicho, había que cortar esta otra, que era un poquito más pequeña, que era de 13,7 por 17,7. Le vamos a poner el papel de scrap y como es un poquito más pequeña, nos va a entrar perfecta. Así que vamos a ponerle cola. Vale, y ahora le vamos a poner por el otro lado cola también. Y ahora lo vamos a meter con mucho cuidado dentro de la caja para hacer el fondo. ¿Ves? Como tiene unos milímetros menos de lo que era el cuadrado del craft, pues entra perfecta. ¿Veis? Y así tenemos forrada nuestra cajita. Y ahora faltaría forrar el fondo, forrar esta parte de abajo, que ya teníamos el papel para forrarla, esta parte de abajo. A ver, le voy a poner. Vale, perfecto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es buscar unos palitos o unos popotes y ponerles, cortarlos a esta distancia que era 10 y... Ay, ya no lo tengo. Bueno, los vamos a cortar a esta distancia, midiéndolo con el popote, lo vamos a pegar ahí. Le podemos poner, para que sea más fuerte, le podemos poner un palito dentro, ¿vale? Yo voy a por ellos y seguimos. Bien, ya lo he acabado, así que os lo voy a enseñar. Así es como queda mi cajita de los Memory Decks, ¿veis? Con los dos palitos ya puestos en su sitio y con todos los embellecedores puestos. Yo creo que queda muy bonito. Las patitas, si os fijáis, son de los chupeteros, estos de goma, ¿veis? Estos hexágonos de goma y con un brad, ¿veis? Y quedan estupendos, quedan muy bonitos, así que yo creo que me ha quedado muy bonito. Espero que os haya gustado. ¿Veis? El embellecedor también de perlitas por todas partes. Por cierto, esta tira, todos los papeles son en el baúl de compras de Action, y esta tira también es de Action, ¿vale? Así que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darme un like, seguirme y darle a la campanita. Yo voy a colocar todos mis los poquitos que tengo, los poquitos Memory Decks que tengo, pero poquito a poquito irán llegando las de mis amigas y lo iré llenando. ¿Por qué es tan alto? Ah, faltaba deciros eso. ¿Por qué es tan alto esta Memory Decks? Bueno, después lo pondré en su sitio. Veis que encaja perfectamente, se puede ver ahí. Porque mi espacio es muy pequeño, entonces que sobresalga mucho por arriba hace que le tenga un poco de miedo a que se me estropee. Por eso lo he hecho tan alto, si no lo hubiera hecho a mitad de altura, pero ya os digo que es por eso, es por el espacio que tengo para poder ponerlo.
Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darme un like, seguirme y darle a la campanita para que os lleguen todos mis vídeos. Recordad que os dejo los enlaces a Scrap Diva Designs en la cajita de información. Adiós.